Bienvenidos a Edificándonos, soy César Morales y en este video seguiremos hablando sobre las influencias de la ideología de género y sus implicancias en nuestras vidas. A menudo he escuchado argumentos para justificar esta ideología que impulsa y aprueba ciertas formas de vida, más bien dicho, de percibirse como quieren, justificando este actuar por medio del manto del amor. Es decir, argumentan que quienes no aceptan esta ideología carecen de amor, especialmente si es cristiano. Teniendo en cuenta que la base fundamental del cristianismo es el amor, hay quienes se frenan a decir que dichas formas de vivir son incorrectas debido a que piensan que están transgrediendo la palabra de Dios, al no tener amor hacia el prójimo. Antes de proceder a desarrollar este punto, veamos brevemente una estrategia que usa el ideólogo para poder comunicar ciertas ideas. Bueno, el ideólogo usa una estrategia comunicacional que les permite difundir esta ideología a través del lenguaje. De esa forma manipulan el lenguaje de tal manera de anular la capacidad crítica de quienes se le oponen. Es necesario ver este tema antes de seguir con lo que voy a explicar. Existe una técnica que se denomina la técnica del talismán. ¿De qué se trata esto? Bueno, en palabras simples, esta técnica se basa en escoger un término que posee un valor positivo dentro de la sociedad. Es decir, que goza de una enorme aceptabilidad y credibilidad. Una vez que se ha elegido este término, se coloca junto a otro concepto para que pueda justificarse por medio del primero. Es decir, se pone algo que es bueno con algo que yo quiero justificar al lado. Vamos a ver un ejemplo del diario vivir y que probablemente ustedes lo han vivido también en sus países respectivos. Vamos a usar la palabra democracia. Es un término talismán, pues dentro de nuestra sociedad alude a una realidad que es positiva, que es buena. Según lo que les he comentado, habría que colocar otro concepto al lado de este término democracia para que aquel quedara justificado por este. Para este ejemplo, el concepto que debe ser justificado es consenso. Cuando se habla de consenso, hay diferentes ideas, unos están de acuerdo, otros no, y ahí entonces no se llega a buen puerto. Así que para que este último concepto o palabra consenso sea aceptado socialmente, se debe hablar de consenso democrático. La democracia dijimos que es un término positivo en la gran mayoría de las personas. Así, esta palabra llega a ser el término talismán, que posee un valor, como dije, positivo. Por lo cual, todo lo que sea consensuado democráticamente también debe tener una consideración positiva. Así llegamos a casos como la implantación del aborto libre en algunas naciones y se justifica por medio de la frase consenso democrático. Así anuncian a la población que lo que se ha hecho está correcto porque ha sido consensuado democráticamente. De esta forma se establece legalmente y nadie debe oponerse porque de hacerlo va en contra de la democracia. Así se anula entonces la capacidad crítica. Bien, volviendo al tema que estoy tratando, al usar la palabra amor, sin duda es una palabra que tiene una connotación positiva en toda la humanidad. Si a este término le agregamos, por ejemplo, la frase parejas homosexuales, tendríamos la combinación amor de parejas homosexuales o amor de distintos géneros, entendiendo que el uso actual del género se ha ampliado más allá del hombre y la mujer, a todas las combinaciones posibles que lleve el percibirse como uno quiera. Así, se justifica que dos personas del mismo sexo establecen una relación, entre comillas, de amor, que finalmente justificaría su forma de vida y que todo el mundo debe aceptar porque está amparado bajo el paraguas del amor.
¿De qué clase de amor están hablando? ¿Qué dice el mundo sobre esto? Bueno, si uno va a un diccionario como la RAE de la Real Academia de la Lengua, lo identifica como, comilla, es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Fíjese que usa la palabra sentimiento. Y es un sentimiento, entonces nadie tiene el derecho de cuestionar o dirigir los sentimientos de otro. Cada uno está en libertad de sentir lo que desee, lo que quiera, y por lo tanto está bien. Pero lamentablemente, los sentimientos no siempre son una buena guía de nuestras vidas. En el nombre del amor se han cometido muchas atrocidades en la historia de la humanidad, y no por eso se validan. Ahora la pregunta sería, ¿es el mismo amor que nos exige Dios? Cuando hablamos del amor en la Biblia, debemos obligadamente reconocer qué clase de amor está señalado en ella. Primero, debemos saber que en el Nuevo Testamento está escrito en griego. Por lo tanto, el uso de esta palabra tiene su significado en ese idioma. Así es como encontramos a lo menos 3 definiciones para el amor. La primera de ellas, el amor eros, de donde viene la palabra erótico, por ejemplo, que significa amor sensual. También tenemos la segunda palabra que es filia o fileo, el amor fileo, que significa amistad, el amor de amigos, simpatía natural. Y la tercera palabra que se usa para amor es ágape. ¿Qué es ágape? Es la clase de amor más elevado. Es amor por voluntad y no por emoción. Es decir, la persona ama a otro porque reconoce en esa persona cierto valor, aunque ella no merezca ser amada. Ojo con esto. Esta es la razón del famoso texto en Juan capítulo 3 versículo 16 que a veces escuchamos proclamarlo en las esquinas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese bien, ponga atención, que aquí, en este versículo de Juan capítulo 3 versículo 16, se va a describir este tipo de amor, del amor ágape, con el que Dios amó al mundo y dio ¿a quién? A su Hijo en rescate de aquellos que creen. Ojo, que es el mismo amor que se nos exige a los cristianos de amar al enemigo. ¿Se acuerda usted en Mateo capítulo 5 versículo 44 que dice en forma clara y precisa: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen? Cuando uno lee este texto, a veces como de loco. ¿Cómo es posible que yo tenga que amar a mi enemigo e incluso orar por los que me persiguen? ¿Cómo es posible esto? Bueno, esto es posible porque el amor que está siendo mencionado acá es el amor ágape. Es por voluntad, no es por emoción. Se ama al enemigo porque se reconoce el valor en él, aunque éste no merezca ser amado. De hecho, Dios amó al mundo pecador porque vio en él personas con algo muy precioso. ¿Qué vio? Su alma. El cristiano ama al enemigo por la misma razón, porque su alma es preciosa para Dios y quiere la salvación de ella. El apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 5 versículo 8 al 10 lo siguiente: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre,
seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El apóstol Pablo aquí habla de esta clase de amor, del amor ágape, este amor por excelencia. Incluso se ha llamado el amor sobrenatural. Es amor desprendido de todo egoísmo. Si usted recuerda, en la primera de Corintios, en el capítulo 13, es el famoso capítulo sobre el amor. Pablo se está refiriendo a este amor, al amor ágape. Lamentablemente, algunos hacen malas aplicaciones de la enseñanza por desconocer el significado de la palabra. Cuando entendemos el significado ágape, cambia completamente la comprensión de este texto. Cuando el mundo argumenta falta de amor para quienes no aceptan su forma de vivir lejos de Dios, entiende que es un sentimiento que tiene el deber de aceptar todo sin reparo. Pero Dios nos pide actuar con un amor muy distinto a lo que proclama el mundo. Es un amor más elevado. Es amor por voluntad, no por emoción. Amamos a otro porque reconocemos en esa persona cierto valor, aunque ella no merezca ser amada. Tiene un valor, su alma. Debemos actuar como lo ha hecho Dios. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Finalmente, Jesús enseñó en Juan capítulo 14, versículos 23 al 24, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. El amor ágape es el amor que nos exige Dios. No discriminamos a las personas, sino que les amamos con el mandamiento que Dios nos ha entregado. Pero eso no significa que por usar la palabra amor tengamos que justificar y aceptar esa forma de vida que es completamente contraria a los mandamientos de Dios. Que Dios le bendiga.